Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Abundancia Espiritual Podcast. Hoy estamos muy contentos y muy contentas porque tenemos a una personalidad de abundancia espiritual, a nuestra amiga Tony González, que el día de hoy nos va a transmitir conocimiento y sabiduría de una de las corrientes espirituales más serias, más profundas y más importantes que tenemos, no solo en México, sino a nivel internacional, sobre el estudio de la espiritualidad. Así que hemos invitado a una gran experta, a nuestra compañera de abundancia espiritual, Tony, que nos va a hablar del tema espiritualismo. El espiritualismo en algún momento fue confundido con una religión y actualmente ya está visto como una corriente espiritual muy seria, que incluso podríamos decir muy actual, muy propicia para esta era. Y bueno, por eso tenemos aquí a nuestra compañera de Abundancia Espiritual, a Tony González. Tony, buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el honor de estar en este programa, en esta grabación. Ok. Y les repetimos, pueden hacer todas las preguntas que quieran una vez finalicemos la entrevista. Tony, para empezar, ¿nos podrías decir quién eres, que no te presentaras y que nos contaras cómo es que llegaste al espiritualismo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Antonieta González de Cosillo Alarcón. Eh, tengo 50 años dentro del espiritualismo y bueno, es una doctrina que ha cambiado completamente mi vida. Yo llegué por una enfermedad de epilepsia a los templos que antes estaban. Llegué a un templo, nos llevaron para que me curaran y de ahí empecé a conocer esta doctrina y yo sentí desde que puse un pie en, en ese lugar, yo sentí que vibraba y que era algo diferente a todo lo que yo había conocido. Me habían llevado a la escuela, la hice con monjas y después estuve con los cristianos. He recorrido varios lugares, pero cuando puse un pie en un templo espiritualista, sentí que verdaderamente estaba donde yo te veía de estar. Y eso, pues nadie te lo dice, sino que tú lo percibes, tú lo sientes, y es lo que yo sentí cuando llegué ahí. Y de hecho, ahí recibí la curación espiritual, se me quitó la epilepsia y recibí muchísima información. Entonces, ahí es como llegué al espiritualismo. Tony, ¿y nos podrías explicar qué es el espiritualismo? El espiritualismo no es una religión como todas las que ya conocemos, sino es la doctrina directa de nuestro Padre que nos dio. Dios, nuestro Señor, siempre ha estado con todo su pueblo, con toda la humanidad, con todos los seres que Él ha creado desde que brotamos de Él. Siempre ha estado con nosotros, jamás nos ha abandonado, jamás nos ha dejado solos. Y en el primer tiempo, porque nos da tres tiempos, que somos los que estamos viviendo como humanidad. En el primer tiempo Él se manifestó a través de Moisés, a través de las tablas de la ley, a través de la zarza ardiendo, del báculo, de muchas formas, y escuchaban la voz de Dios, de Jehová, a su pueblo, porque eran politeístas y Él se manifestaba de una forma con todo su pueblo. Nunca nos ha abandonado. En el segundo tiempo, cuando llega el Mesías, el Maestro Jesús, Él empieza a cambiar algunas cosas que en el primer tiempo nos enseñaron, pero como humanidad hemos ido evolucionando. Entonces ya no éramos los mismos del primer tiempo, ya había una evolución espiritual, entonces ya cambia la doctrina, siempre nos ha ayudado a ir superándonos espiritualmente,
porque no somos solamente cuerpos, sino somos un espíritu teniendo una experiencia a través de este cuerpo. Entonces, lo más importante para nosotros es nuestro espíritu. El Maestro Jesús nos empieza a doctrinar en el amor. Ustedes escucharon que en el primer tiempo se decía ojo por ojo y diente por diente, mas yo ahora digo, amaos los unos a los otros. Entonces, toda la doctrina que él vino a enseñar en el segundo tiempo fue de amor. Todo fue basado en el amor. Y ahora viene el tercer tiempo, que es el que estamos viviendo ahorita. Jamás nuestro Padre nos ha dejado, como ya lo dije, y ahorita se está manifestando y vienen las profecías de Joel, todo esto vienen muchas profecías que se dijeron en la Biblia de este tiempo, que todo ojo lo iba a ver. Es más, cuando se apareció el maestro a sus discípulos, le dijeron, maestro, quédate entre nosotros. Y él dijo, no, yo no puedo quedarme ahorita, pero yo les hago una promesa que regresaré entre vosotros. ¿Y cuándo regresarás? Cuando la humanidad se encuentre a la altura de la perversidad, yo voy a regresar otra vez entre vosotros. ¿Y cómo te reconoceremos, maestro? Dice, al árbol se le conoce por su fruto y al fruto por su sabor. Entonces, muchas religiones están esperando la venida del Maestro Jesús, cuando en realidad el Maestro Jesús ya vino, ya se manifestó, ya se comunicó en este tercer tiempo con la luz del Espíritu Santo, se ha estado manifestando a través de muchos entendimientos humanos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en los templos de viva palabra del Maestro su esencia, su palabra y toda la enseñanza que necesitábamos tener ahorita para sabernos conducir en este tercer tiempo, en el cual Joel decía que en estos tiempos todo ojo lo vería, iba a haber manifestaciones de los dones más despiertos, sueños proféticos, los niños hablarían de muchas visiones, los adultos también, o sea, todo esto estaba ya escrito que iba a suceder. O sea, no es algo nuevo, la doctrina espiritual no es una doctrina que hizo un hombre, no es algo nuevo, sino que ya estaba profetizado que teníamos que vivir este tiempo. Tony, yo quiero explicarles, amigos, que cada que a mí me preguntan, si sigo a alguna religión, pues les digo que no. Pero yo particularmente soy estudiosa del espiritualismo. El espiritualismo ha dejado una serie de cátedras dictadas en estado de mediunidad, la mayor parte de ellas en el siglo pasado, este, en México, por medio de estado de mediunidad. Entonces, este conocimiento ha sido recopilado por algunas organizaciones muy serias, trinitarias marianas, y el contexto, han compilado las mejores cátedras, las que han sido, digamos, por medio de revelación consideradas como muy importantes, y con estas cátedras se armó el Tercer Testamento. Es muy interesante porque este Tercer Testamento es como un bagaje espiritual que nos describe a cabalidad lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad, Tony? Sí, Y es muy interesante porque aunque en Ciudad de México hay personas espiritualistas, realmente es muy difícil encontrar personas espiritualistas. Y quiero contarles que cuando me vine a vivir a Cuautitlán Izcalli, dio la casualidad que mi vecina era Tony y coincidimos en este espiritualismo y por eso le estamos invitando. Y Tony, me gustaría que nos dijeras qué no es el espiritualismo, porque en el transcurso del tiempo se dieron ciertas variantes del espiritualismo y quisiéramos aclarar sobre eso, qué sí es y qué no es. bueno,
No hay variantes porque no es una religión que haya creado un hombre, es la doctrina y la palabra de nuestro Padre. Y quien no se ha sujetado a la doctrina espiritual 100%, solitos esos lugares se van destruyendo y se van desapareciendo. Entonces esto no genera variaciones. Hay algo que, por ejemplo, la gente por desconocimiento eh, llama espiritistas. Y la diferencia entre lo espiritual y un espiritismo es que lo espiritual va enfocado a toda la, la espiritualidad que nuestro Padre, bueno, el espiritualismo nos ha enseñado, a esa doctrina preciosa y hermosa que el Padre nos ha enseñado. Ahí viene el espiritualismo. El espiritismo son personas que tienen facultades, que tienen dones y que hacen sesiones espíritas en las cuales no les importa llamar a quien sea, al espíritu que sea, y hacen sus sesiones, pero esto es muy delicado porque no sabemos quién pueda venir, quién pueda manifestarse. Entonces, sí hay una diferencia, pero nuestro Padre ha permitido todo para que nosotros conociéramos lo que es el mundo espiritual, tanto de luz como de oscuridad, porque antes de que existiera esta doctrina espiritual, se hacían, cualquier persona que empezaba a demostrar sus dones, la iglesia los quemaba en leña verde. O sea, eso era del demonio y no todo viene de una parte oscura. Entonces, por eso el Padre ha permitido todo para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que es el mundo espiritual, porque mucha gente creía, ahora ya hay más apertura, creía que nada más terminamos, nos morimos y ahí quedamos dormidos. Y no, empieza nuestra vida verdadera después de que dejamos este cuerpo, es cuando empieza nuestra vida verdadera. Entonces, por eso el Padre ha permitido que todo esto, tanto el espiritismo como el espiritualismo, para que nosotros conozcamos que hay un mundo más allá de lo que nuestros ojos ven. Sí, el espiritualismo pues ha arrojado una serie de conocimientos muy interesantes, muy adecuados para nuestra era. Y este denominado Tercer Testamento o los libros, los 12 tomos de vida verdadera, se los recomendamos ampliamente. Es muy interesante porque prácticamente el espíritu de la divinidad se manifestó por medio de mediunidad. Y fue muy y sorprendente que en los distintos templos trinitario marianos se recibiera la misma información con las mismas palabras, por decir, el mismo día, aunque Sí. estuvieran Ujú. separados por kilómetros entre San Luis Potosí, Durango y Distrito Federal. Eran exactamente las mismas palabras y no solamente era muy sorprendente este tipo de manifestaciones espirituales, porque además generalmente venían de personas que no tenían las habilidades para ese desenvolvimiento en sus diálogos. Hablaban de cosas utilizando palabras, digamos, sofisticadas, aún entre personas que eran campesinos, mujeres dedicadas al hogar. Entonces es muy interesante y les recomendamos mucho acercarse a estos textos de resultado del espiritualismo, porque verdaderamente son textos, podemos decirlo, textos sagrados. Sí, de hecho, en las cátedras, el Padre lo menciona, que él vino a manifestar su verbo a través de entendimientos torpes, burdos, que muchas veces ni la primaria tenían, para que la gente diera la credibilidad que como sin tener ni la primaria se daban esas manifestaciones, porque si él hubiera llegado con médicos, con sabios, con letrados, nos hubieran dicho, pues es el conocimiento que ya traen. Ahora, estas cátedras, a través de estas personas humildes,
eran manifestaciones directas de nuestro Padre a través de la mediunidad. Y cuando se hizo la selección de los 12 tomos, el mundo espiritual es el que intervino. Se seleccionaron cátedras de diferentes lugares para poder hacer esos 12 tomos. Fueron guiados por el Espíritu Santo para, para saber qué cátedra era la que iba a estar en estos tomos. Cuando uno lee los 12 tomos de la vida verdadera, no, no está leyendo lo que un ser humano escribió. Yo he leído 3 veces los tomos completos y cada vez que los leo empiezo a vibrar porque no es palabras, es esencia divina de nuestro Padre. Y cada vez tiene uno un entendimiento muy diferente y nos está hablando, aunque fueron escritas antes de 1950, lo que yo estoy viviendo me está respondiendo en este momento que estamos ya en el 2025, te está respondiendo cosas que estás viviendo ahorita. Y esto nos dice que es palabra viva, que no es una palabra muerta, es una palabra viva, no hecha por hombres, sino es esencia del Padre. Y que tenga la oportunidad de poderlo leer, va a sentir y va a vibrar, porque lo que vibra es el espíritu, porque reconoce a su Padre. Ujú. De hecho, pueden encontrar gratuitas estos textos y estas cátedras en línea. Ya si ustedes los quieren impresos, las distintas asociaciones les piden una cooperación para la impresión y el envío. Pero básicamente estas cátedras están libres en línea y algunas personas también se han dedicado a leerlas y las podemos encontrar como audios, ¿verdad, Tony? Sí. Pero ¿podrías explicarnos cómo es que surgió y dónde surgió el espiritualismo? Bueno, el Padre escogió esta nación porque aquí es donde encontró los corazones más sumisos, más obedientes, más sensibles a Él. Y Él seleccionó esta nación porque Él nos dice que nosotros somos estos, aquellos y los mismos de 3 tiempos. Y nosotros que estamos ahorita aquí encarnados, pero la realidad es que somos el pueblo de Israel, el pueblo que lo seguimos, que estuvimos en el primer tiempo, que guiados por Moisés, somos los mismos que estamos ahorita aquí en México. Espiritualmente somos su pueblo, porque ahorita Israel se para el cuello y piensa que él es el pueblo del Padre, que desde el primer tiempo ha estado. Y no, la realidad es que no. Los verdaderos israelitas somos nosotros, que estamos en espíritu encarnados ahorita aquí en México. Y él dijo que antes salió el sol de occidente a oriente, pero que ahorita en este tercer tiempo iba a salir la luz de aquí, de oriente hacia occidente, a darse a todo el mundo. El espiritualismo, el tercer tiempo, se abre en el año de 1866 a través de un sacerdote que se llamó Roque Rojas, y él dio apertura porque a través de revelaciones le dijo que en corto tiempo ya iba a manifestarse nuestro Padre a través del entendimiento humano. Ellos no sabían, no conocían cómo iba a ser, cómo se iba a dar, pero fueron sumisos a la palabra del Padre. Y después de ahí, el 1 de septiembre del año de 1866, se empieza a manifestar el maestro a través de una doncella y empieza su primer cátedra. De ahí empiezan muchas personas a prepararse de mediunidad y empieza a darnos toda su palabra divina hasta el año de 1950. A raíz de ese tiempo, se suspende la comunicación a través del entendimiento del hombre, pero nuestro Padre sigue guiándonos a través de las personas que estén preparadas como mediunidad para poder seguir
recibiendo ese rayo divino, pero ya sin éxtasis. O sea, el Padre jamás nos ha dejado. Seguimos transmitiendo su palabra, pero ahora ya sin éxtasis, directamente con la comunicación de espíritu a espíritu con el espíritu del Padre. Sí, es muy interesante, amigos, porque si ustedes revisan los textos del espiritualismo, ya sea como el Tercer Testamento o como los 12 tomos de vida verdadera, hay una situación energética, obviamente espiritual, porque hay una vibración muy particular de estos textos y prácticamente con tan solo leerlos, las personas empezamos a desarrollar muchos dones espirituales. ¿Por qué? Porque el espiritualismo es una doctrina que estudia, analiza y conecta con el espíritu. Es, Entonces, el espiritualismo estamos considerándolo como una de un parteaguas porque sustituye a las religiones. Tiene muchos temas muy actuales, muy verdaderos, muy interesantes. Habla sobre nuestros hermanos extratierra, habla sobre las situaciones que estamos viviendo y fíjense que está lleno de profecías. Y una de esas profecías es precisamente que en México iba a nacer lo que se denomina el pueblo de Israel, porque como lo menciona este Tony, los israelitas que viven en Israel, en ese territorio, piensan que son el pueblo elegido de Dios, ¿no? Ujú. Y de alguna manera tienen muchas virtudes porque este pueblo de Israel que acompañó a Jesucristo, bueno, era la más alta vibración en ese momento de la humanidad No, y unos son dejó, los hebreos. sí, Los o sea, hebreos, porque ya los israelitas, se quedaron estancados 2000 años, sí, porque ellos no reconocen al Maestro Jesús como el Salvador, como el guía. Entonces, eso les ha dado un estancamiento estancamiento. espiritual de 2000 años, porque ellos dicen, nada más lo reconocen como el hijo del carpintero, pero Ujú. no reconocen la misión tan grande que el Maestro Jesús vino a desarrollar. Nada más se quedaron con la parte del primer tiempo de nuestro Padre Jehová y hasta ahí, y no reconocen toda la enseñanza del Maestro. Entonces, eso les ha dado mucho estancamiento espiritual. Sí, y En- si no tuvieran ese estancamiento espiritual, ¿verdad? No Ujú. tendrían esa actitud tan agresiva con sus hermanos de Palestina. Me refería yo a que tienen un avance, por ejemplo, son muy inteligentes, tienen ciertas situaciones genéticas, pero precisamente porque el pueblo de Israel que acompañó a Jesucristo dejó genes muy evolucionados. Sin embargo, en términos No, espirituales, sí, están verdaderamente muy atrasados. Y si consideran, por ejemplo, la diferencia del pueblo mexicano, el pueblo mexicano es un pueblo muy espiritual, es un pueblo muy diplomático, que siempre está a favor de la paz, y eso va mostrando el avance espiritual que hay en esta tierra. De hecho, en estos textos se ha profetizado que precisamente aquí es donde va a empezar a nacer la gente más espiritual de la humanidad. Esto no significa que está abandonada la humanidad de seres espirituales, pero en estos textos de vida verdadera y el Tercer Testamento hay muchas profecías que hemos visto que se van cumpliendo. ¿Es así, Tony? sí. De hecho, hay una enseñanza donde le habla a cada nación nuestro Padre y los asemeja a un animal, por ejemplo, a Estados Unidos, el águila, y les habla muy fuerte. A Rusia le llama el oso, a China el dragón, a cada uno le habla y les advierte que tienen que cambiar porque hay profecías para cada nación. O sea, hay muchas profecías que nuestro Padre nos ha dicho a través de los libros que se han ido cumpliendo paso a paso, así, pero muy milimétricamente se han ido cumpliendo. Sí. Ahora, Tony, ¿tú por qué consideras tan valioso al espiritualismo? ¿Qué es para ti lo más rescatable del espiritualismo? Pues para mí es muy valioso porque como no es una religión más, sino es
el despertar de conciencia espiritual. Nosotros creemos que, bueno, la mayoría de las personas creen que somos solamente un cuerpo. Entonces, no le damos la importancia al espíritu, que verdaderamente nosotros somos espíritus ahorita en un cuerpo. Entonces, la doctrina espiritualista nos viene a enseñar cómo desarrollar todas nuestras facultades, nuestros dones. Dentro de la doctrina han salido muchísimos médicos espirituales, muchísimas personas que dentro de la política han desarrollado mucho dentro de la conciencia. El espiritualismo nos viene a abrir la mente, la conciencia, a darnos cuenta verdaderamente de lo que somos, a desarrollar nuestras facultades, nuestros dones, porque, como dije, no es una religión más, es palabra directa de Dios. Lo crea el hombre o no lo crea, es palabra directa de Dios. Por eso cuando uno lo escucha empieza a vibrar su espíritu, porque está reconociendo su esencia. Entonces, es muy valiosa porque Dios nos sigue guiando, instruyendo, enseñándonos, apapachándonos y guiándonos en esta vida tan difícil que estamos viviendo ahorita. Y cuando tú tienes todo este conocimiento, em, te sientes que no estás solo, que no estás abandonado, que tenemos un mundo espiritual que está con nosotros, ayudándonos verdaderamente. Y ahorita que están las situaciones tan trágicas en el mundo, no se siente uno solo, ni triste, ni abandonado, porque también, aparte de las grandes profecías, hay grandes promesas del Padre que nos ha hecho a su pueblo, y que Él no es una persona variable que ahorita diga una cosa y mañana cambie. Esta palabra que dejó desde mucho tiempo atrás se ha ido cumpliendo y tiene grandes promesas para todos sus hijos, que conozcamos y que llevemos a cabo lo que Él nos está enseñando. Es nuestro libre albedrío, y aquí hay algo muy importante. No es que nada más el pueblo de México sea el privilegiado del Padre. No, en todo el mundo hay seres muy espirituales que, cuando uno se sabe preparar espiritualmente, te llega de alguna forma los libros, la palabra, la esencia, te llega. O sea, no se discrimina a nadie como Trump, pero aquí, por ejemplo, los que están en lugares muy apartados, de alguna forma o de otra, hay muchas personas que ya tienen el conocimiento del espiritualismo y llevan la información a esos lugares. Entonces, nadie puede decir es que en este tiempo yo no sé, yo no sabía, yo no conozco. Y si no sabemos y no conocemos, es porque no nos hemos puesto en meditación, preparado, y pedimos la verdad, porque el maestro nos dijo, busca la verdad y la verdad te hará libre. Dentro de las enseñanzas del Padre, Él viene a quitar muchas creencias, tradiciones, costumbres, ideas que nos han metido las diferentes religiones, pero que atrasan nuestro espíritu, que no lo dejan ser libre, que lo estancan y que no lo dejan evolucionar. Todas esas creencias que en la iglesia son como códigos que nos cierran, que nos frenan, para que vivamos con mucho miedo, con mucho temor. Y el Padre quiere que vengamos aquí. Él nos dio un paraíso. Él lo que Él quiere es que nosotros seamos felices, que disfrutemos la vida, que gocemos de la vida. Pero nosotros nos hemos sometido a todo lo que nos dice. Pero tenemos que prepararnos, abrir nuestro espíritu. Las mismas necesidades que yo tengo de comer, de dormir, de disfrutar, de todas las necesidades que yo tengo como ser humano, las mismas tiene mi espíritu, las mismas, de comer, de alimentarse de su Padre, de disfrutar, de descansar, todas las tiene nuestro espíritu y no lo sabemos.
y como no lo sabemos, lo tenemos dormido, ciego, sordo, mudo, paralítico. Y cuando ya somos mayores, vienen muchas enfermedades que son de tipo espiritual por no haber sabido alimentar nuestro espíritu. Muchas enfermedades vienen como el Alzheimer, como el Parkinson, muchas que son la bipolaridad, la esquizofrenia, por tener el desconocimiento de nuestro espíritu. Entonces, en base a la pregunta que haces, la importancia de la espiritualidad es tener este conocimiento de que somos más espíritu que una materia. Y el Padre viene a alimentar nuestro espíritu. Sí, el espiritualismo pues está muy en contra de todo lo que sea ritualizado en las religiones. Y hay aspectos muy interesantes, como por ejemplo, ¿nos podrías decir, Tony, cuál es la opinión del espiritualismo respecto a frases como polvo eres y en polvo te convertirás, el colocar la cruz de ceniza justo aquí en el entrecejo? eh, Es lo que te Ujú. comentaba ahorita, ¿no? Que ellos se encargan mucho de someternos, de tenernos dormidos, porque no todos ya sabemos dónde está la pineal y qué es el desarrollo de todos nuestros dones y todo. Cada año la Iglesia Católica se encarga de taparnos el tercer ojo con ceniza, ¿sí? Taparlo para no despertarlo. Y todavía nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Yo no soy polvo. Una cosa es cuando dicen que estamos creados la materia de polvo de estrellas, pero a lo que la Iglesia Católica se refiere es a otra cosa. Yo no soy polvo, yo soy un espíritu de luz. Yo soy energía, soy vibración, soy luz. Y en el momento que yo entregue mi cuerpo a la Madre Tierra, yo sigo mi camino hacia la luz. Entonces yo no soy ese cuerpo que se va a deshacer y ahí me voy a quedar. Y si nosotros no aprendemos en esta escuela a lo que vivimos, en el estado de conciencia que yo me quedo cuando muero, es el mismo estado de conciencia que yo me voy a llevar en la vida al más allá. Como yo no me preparé espiritualmente, voy a estar muy estancado en la vida espiritual. Si yo creo que soy polvo y creo que ahí me voy a quedar, cuando yo pase a ese lugar, ahí me voy a quedar y voy a estar viendo mi cuerpo y voy a sufrir mucho porque me dijeron que yo iba a estar en ese cuerpo y que yo iba a estar ahí y que ahí me iba a quedar hasta que viniera el maestro a rescatarme y a levantarme. Y no, no es así. Es muy doloroso en espíritu darnos cuenta de todo lo que nos hicimos a nosotros mismos por falta de conocimiento, por falta de haber abierto nuestros sentidos, meditar, pedir que se nos dé la información. Cuando uno pide, llega la información. Sí, les sugerimos definitivamente, y esta es la intención de esta charla, que recurran a estos textos del espiritualismo que no tienen un autor. Nada más están las asociaciones que lo difunden. Y es un conocimiento que durante muchas décadas estuvo resguardado porque la humanidad no estaba lista para leerlo, aun cuando había ya sido aportado mediante personas que en estado de mediunidad recibían la información, estuvo resguardado. Entonces, este es el momento en que la humanidad ya puede acceder al espiritualismo y a mí me parece muy interesante y me parece sumamente coherente que precisamente estos textos del espiritualismo hayan sido dictados en México porque son completamente coherentes con todas las enseñanzas de nuestros ancestros del Toltecayo. Porque, por ejemplo, en el Toltecayo no existe la palabra muerte, nos lo enseñó Esther. Entonces, imagínense, venimos de un pueblo donde no existe la palabra muerte, ¿sí? Entonces, es completamente entendible por qué el pueblo de Israel empieza a congregarse justo en México por nuestras raíces culturales y nuestras raíces, digamos, del Muy conocimiento espirituales, espiritual, sí. ¿sí? Ahora,
Es muy valioso el espiritualismo en términos de que nos da las herramientas para estar preparados espiritualmente en este momento. Tony, ¿cuáles te parecen las principales aportaciones, así como las ideas más importantes del espiritualismo? Pues como lo mencioné anteriormente, el dar apertura a un conocimiento espiritual, porque antes no se desconocía mucho de toda esa parte energética que ahorita ya no podemos tapar el sol con un dedo. La gente ya no puede decir el mundo espiritual no existe, porque todos estamos viendo seres, estamos sintiendo, estamos percibiendo. Ahorita es el tiempo que nos dijeron del desarrollo espiritual, en el cual todo mundo está teniendo manifestaciones espirituales. Y si tú no tienes el conocimiento del espiritualismo, no vas a saber cómo conducirte. Mucha gente se espanta, asocian todo lo que nos está pasando a demonios, a monstruos, a diablos, cuando no es así. Muchas veces creemos que es un demonio y puede ser mi abuelo que me viene a visitar. Y yo en mi ignorancia espiritual empiezo con hierbas y líquidos raros y aventar cosas y hacer tontería y media cuando es mi abuelo, que nada más viene a pedirme la ayuda espiritual. Pero a mí me da miedo porque lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, bueno, lo estoy percibiendo y mi ignorancia cree que es un demonio. Entonces, el espiritualismo viene a dar apertura a este conocimiento espiritual, a darnos cuenta que no todo es monstruos y diablos, ¿sí? Sino que hay un mundo espiritual también de luz enorme que convive con nosotros, que está con nosotros, que muchas veces hasta nuestros familiares están con nosotros. Entonces da esa apertura a ese conocimiento y no cerrarnos y encasillarnos en que todo es malo. Así es. Eh, Tony, en el mismo, digamos, y los textos de vida verdadera, se asegura que en el futuro, en estas profecías, se considera que el espiritualismo se va a convertir no en la religión, porque precisamente el espiritualismo está en contra de las religiones, pero sí dice que se va a convertir en la doctrina espiritual del futuro. ¿Por qué se Mm. dice esto? Sí, base la doctrina porque ya ahorita en este año está cayendo todo lo que por siglos fue pura mentira. Todo está cayendo. La gente ya no sabe si esto es cierto, si no es cierto, si la Iglesia Católica está diciendo la verdad. Ahorita va a caer todo por su propio peso y va a salir a la luz la verdad, que todo por siglos fue un engaño. Hay cosas que se están saliendo de control de la misma iglesia y todo va a salir a la luz. Todo tiene que salir a la luz. Entonces la gente va a estar muy descontrolada en cuestión de, ahora en quién creo. Ahora, si todo fue mentira, ¿en quién voy a creer? ¿En quién me voy a sostener? ¿En quién? Va a ser un descontrol cañón. Y ahí es donde va a entrar el espiritualismo, porque no debemos de tener un lugar específico donde congregarnos, no debemos tener imágenes para creer, sino que ya la comunicación es directa con nuestro Padre Amor, directa. Lo que yo necesito, me leo a Él y recibo inmediatamente la respuesta o a través de mí me llega la información. Ya no necesito intermediarios. Entonces la gente poco a poco va a ir buscando la espiritualidad y se van a dar cuenta de que el maestro ya estuvo aquí. De hecho, el maestro está luchando ahorita con todo un ejército enorme de seres de luz, de ángeles, de maestros, están luchando mucho con la oscuridad. La oscuridad ya sabe que se tiene que ir, pero dice, ok, ya perdimos aquí, pero antes me llevo los más seres humanos que yo pueda, porque según la oscuridad quiere hacer su propia galaxia, su propio universo y dominar. Pero pues no, está ¿Qué está mal, escrito? está mal.
Entonces, se tienen que ir ya de aquí y esto va a cambiar mucho. Esto va a ser un paraíso hermoso, ya en una dimensión muy diferente a la que estamos viviendo ahorita, en la cual ya no va a existir el dinero, ya no va a existir muchas cosas, va a cambiar completamente la forma de cómo nosotros vemos ahorita las cosas, va a cambiar muchísimo, porque ya no va a existir la mentira, ya la comunicación va a ser telepáticamente, entonces ya no va a haber cabida al fraude, al engaño, a la mentira, porque yo estoy viendo todo lo que hay en ti, entonces va a cambiar todo, todo, pero para bien. Va a existir el trueque, lo que yo tengo te puedo compartir, lo que tú tienes lo compartimos entre todo, va a cambiar muchísimo, pero antes de que suceda todo esto, sí tiene que haber estos cataclismos, toda esta, porque hay mucha gente que desconoce a nuestro Padre. Mucha gente que aún ahorita dice muchas tonterías, y más en internet, y no reconocen su propia esencia, porque Dios está en cada uno de nosotros. Entonces lo juzgamos, lo criticamos, lo insultamos, le decimos de cosas, pero por eso es necesario todo este dolor que va a venir para que el espíritu despierte y se dé cuenta y se arrodille y crea en su Padre, que es nuestro Dios. Sí, y como dices tú, bueno, en estas profecías, en estas revelaciones que hay en el espiritualismo, podemos entender por qué en México se congrega la mayor parte de este pueblo de Israel, porque México ya tenía desde sus ancestros estos conceptos de hacer milpa, del tequio, ¿no? Que van a ir muy en consonancia con el avance espiritual que se espera tenga la humanidad más adelante. Tony, te quiero hacer una pregunta. ¿A qué te refieres cuando dices que el espiritualismo es una doctrina del Padre? A que no ha sido algo creado por el hombre, sino que a través del entendimiento del ser humano, el Padre se manifestó en esencia y todo lo que nosotros, los libros que están plasmados, que están escritos, es pura esencia de nuestro Padre. No hay una mano que haya escrito y dicho las cosas van a ser así, ¿no? Toda la enseñanza que nosotros tenemos en el Tercer Testamento es esencia del Padre. Y es doctrina, no es una religión más, es una doctrina. Y el Padre nos dice, si te llegan a preguntar qué religión es, tú tienes que contestarle, no es una religión. El espiritualismo es un grado más elevado de espiritualidad que una religión. Sí, porque no hay jerarquías, no hay ritos, no hay templos, no hay sacerdotes. Ahí solamente te dan las herramientas para que tu espíritu se conecte con el espíritu de Dios y Exacto. de esa manera obtengas toda la sabiduría y conocimiento que necesitas para tu vida diaria, para todo lo que necesitas hacer diariamente, para tomar grandes decisiones, para comprender la historia de tu espíritu, etcétera. Es un conocimiento muy vasto, muy interesante. Y bueno, pues el espiritualismo, Tony, fíjate que ha tenido como que varias etapas. Primero se menciona que existe una profecía en un pueblo indígena de que una de sus mujeres indígenas se iba a terminar casando con un español y que iba a tener un hijo que posteriormente iba a recibir estas No, yo revelaciones. desconozco eso. Sí, Ujú. y justamente ese es el origen de Roque Rojas. Y también esa profecía decía que posteriormente él iba a tener un centro donde una mujer virginal, que resultó ser Damiana Oviedo, Ujú. iba a recibir todas estas enseñanzas. Entonces, este grupo indígena, en este momento no recuerdo el nombre, siempre estuvo transmitiendo de manera oral esa esperanza de que una de sus mujeres iba a dar luz a un hombre que iba a traer una enseñanza muy importante. ¿Y que creen? Eso sucedió. Posteriormente, en el espiritualismo, pues se cindieron de Roque Rojas y crearon ya como templos, digamos, espiritistas, de hablar No, con espíritus. espiritualista.
no, de, espiritistas. El único que fue realmente ajá, espiritualista fue el que estuvo vinculado a Roque Rojas y ujú, a Damiana Oviedo. Y ah, de ok, ahí es donde nosotros queremos que ustedes recuperen el conocimiento, porque si encuentran algunos conocimientos y algunas prácticas, que no, que dicen, bueno, aquí nos están diciendo que son muy espiritualistas y que tienen conocimiento de las cátedras y llegan a escuchar de algunos templos trinitario marianos que se dedican exclusivamente a la sanación, pero no están ahora sí nutriéndose mediante las ¿cómo se llama? De las cátedras, esos no son a los que nosotros nos referimos. Nosotros nos estamos refiriendo exclusivamente a los que conservan estos conocimientos de las cátedras para que no vaya a haber confusión. Y otra cosa, no, 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 ujú, no, 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 lo que pasa es que el Padre no es uno en el siglo pasado y mm, mm, otro en este siglo. El Padre es muy directo, muy rígido, muy estricto con su palabra. Y él dijo, y está en todos los libros, que hasta 1950 iba a manifestarse a través del entendimiento humano. Entonces, todos los templos que nosotros veamos que supuestamente se está transmitiendo la palabra del Padre, yo eso sí lo quiero dejar muy claro, no es el Padre. El Maestro Jesús no se está manifestando en esos templos. Muchas veces son guías que estuvieron en esos templos y que quieren que se continúe dando las cátedras, pero la verdad es que el padre es muy claro y claramente dijo hasta 1950, yo no los voy a abandonar, no se van a quedar solos, yo me voy a manifestar a través de ustedes como facultades para transmitir mi palabra y la comunicación va a ser de espíritu a espíritu. Ahorita los templos que están trabajando espiritualistas están desobedeciendo la enseñanza del Padre. ujú. Entonces pueden ir, pueden hacer lo que ustedes quieren, pero no es el maestro el que se está manifestando, definitivamente no, porque el Padre es uno, es bien celoso de sus cosas, celoso de su palabra y no hay manifestación del maestro en los templos. Ya no. Sí, por eso les menciono, si ustedes escuchan hablar de templos espiritualistas, trinitarios marianos, que estén funcionando en este momento, no nos estamos refiriendo a eso. Nosotros por espiritualismo nos estamos refiriendo en este momento a todo el conocimiento que está en el tercer testamento o en vida verdadera, Ujú, no en los templos que están funcionando, sino y que están haciendo algunas prácticas de sanación sino por espiritualismo a esta corriente de pensamiento que está plasmado en los 12 tomos de vida verdadera ujú. o el tercer testamento. Tony, te quisiera yo preguntar, ¿cómo es que ha influido el espiritualismo en la sociedad mexicana y en el mundo? Bueno, cuando uno trabaja espiritualmente, el espíritu es el que se empieza a manifestar a través del cuerpo y no domina el cuerpo. Cuando una materia domina al espíritu, pues es orgullosa, vanidosa, sus emociones van por delante. Pero cuando empieza a dominar el espíritu, como está recibiendo la esencia de su padre, está teniendo manifestaciones espirituales muy elevadas. Entonces, esté esa persona donde esté, ya sea en la medicina, ya sea en la política, ya sea donde esté, va a tener es lo que yo les comentaba hace ratito. Ahorita ya no necesitas estar en un templo para recibir el rayo divino del Padre. Estés donde tú estés, estás recibiendo y esa aportación es la luz que se está dando a través de cualquier persona sin estar en un templo, sin estar en un lugar específico. Se está manifestando en la política, en la medicina, en todo. Hay personas que no han tenido una educación de profesional como médicos y
hacen curaciones mejores que una persona que estudió medicina, con conocimiento del cuerpo, de la anatomía humana, de lo que tienen que dar, y nunca estuvieron en una facultad. Entonces, toda esa iluminación, esa radiación, te la da el espíritu, porque el espíritu viene de Dios. Y cuando uno es sumiso a la voluntad del Padre, te empieza a llegar toda esa iluminación y tú puedes dar cátedras, puedes curar, puedes sanar, y esa es la aportación que ha dado el espiritualismo a, a la humanidad y al mundo y se ha manifestado ya el espiritualismo. Está en Oceanía, está en Alemania. De hecho, tengo un libro de la vida verdadera en alemán. Se tradujo al alemán porque hay muchas personas. Hay en muchos lugares ya del mundo la enseñanza espiritual. Sí, En así es. Hungría también hay. Ujú. Sí, porque como el mismo texto del Tercer Testamento tiene esa profecía, es que de México va a salir el espiritualismo, pero el espiritualismo lo va a impregnar a todo el mundo. Así es. Tony, Ujú. ¿cuáles serían tus palabras para finalizar esta entrevista? Para finalizar, me gustaría decir que lo más importante es que aprendamos a conocer quién es Dios. La gente no lo conoce. Y nuestro Padre es un Padre que está con nosotros, no está allá lejos sentado en un banco con su báculo y su barba. No, está en todos lados, está con nosotros y es un Padre de amor. En las Escrituras se menciona un Dios tirano, la ira de Jehová, muchas cosas que son de un ser humano y él no es un ser humano. Él no tiene ira, él no tiene, ¿es justo? Sí. ¿Se manifiesta su justicia divina? Sí, pero su justicia es de amor. Entonces, a mí me gustaría dar a conocer lo que verdaderamente es nuestro Padre, que es un Padre de infinito amor. Él nos deja que caigamos, que tropecemos, todo. Él no nos permite porque Él nos dio el don de libre albedrío. Pero Él nos ha dicho, cuando nosotros le hacemos una petición, yo quiero ver que tú te esfuerces, que hagas el esfuerzo, que hagas tu trabajo y lo que no puedas hacer, yo te voy a ayudar. Pero muchas veces queremos que Dios con una varita mágica nos cure, nos sane, nos dé lo que queremos y no. Él quiere ver nuestro esfuerzo y no nos abandona y no nos deja, nos ayuda, pero lo único con lo que yo quiero concretar esto es que lo conozcamos, que es un Padre de infinito amor. Muchas gracias, Tony. Y bueno, amigos, Gris, Gustavo, Margie, Esther, si gustan hacer alguna pregunta, pues este es el momento para que puedan ustedes preguntarle cualquier cosa aquí a nuestra invitada Tony González sobre el espiritualismo. Es obviamente complejo porque muchas personas me dicen, ¿cómo crees? No existe el tercer testamento, ¿no? Pero como dice Tony, es parte de una campaña de descalificación, ¿verdad? Que se ha dado desde los medios, un ocultamiento de estos maravillosos textos. Y fíjate que durante la pandemia era muy fácil encontrar como que hubo cierto, no sé, espacio, pero buscas muchas cosas en este momento y a veces las bajan de las redes, ¿no? Entonces, sí los invitamos a que se conecten precisamente de manera directa con las asociaciones. ¿Cómo se llaman las asociaciones, Tony, para que De la nuestros vida amigos, verdadera, ujú, así. de la vida verdadera, para que Ujú. ustedes puedan tener acceso a estos textos online o pedir que les envíen a casa con una modesta aportación O los ir a textos donde impresos. los dan. Ujú. Ellos no cobran nada más que la impresión, pero ahorita el hermano que estaba encargado de custodiar todos esos libros, tiene una bodega enorme de los libros de la vida verdadera, y no nada más son los 12 tomos. Hay muchos libros más ahí que se fueron sacando. Hay uno que habla desde la nube, que es hermosísimo, las profecías de Roque Rojas. Hay un libro que a mí me encanta mucho,
que son mensajes del mundo espiritual de luz, porque también en los templos había un día específico para que los hermanos de luz manifestaran sus, sus cátedras. Y son hermosos porque son con mucho amor y mucha enseñanza. Ellos nos hablan de todo con una ternura y un amor impresionante. A mí me gusta mucho ese libro que es del mundo espiritual. Pero bueno, este hermano acaba de fallecer, tiene como un año que falleció. Entonces, ahorita no sé exactamente dónde cambiaron toda esa bodega, pero creo que lo puedo encontrar y y les pasaría la dirección para que Ujú, ustedes directamente los puedan conseguir. ujú. Entonces, bueno, pues amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pueden encender su cámara, encender su video y hacer la pregunta que quieran. Y bueno, pues les damos las gracias que hayan estado con nosotros. Vamos a detener la grabación y